Padre, que, a través de tu palabra, renueves en todos nosotros la irrenunciable novedad de ser y vivir como cristianos, sin dejarnos achicar por el oleaje adverso de la vida que nos pueda acometer, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura del libro de la Sabiduría 2,12. Las 17:20, dijeron los impíos, acechemos al justo, que nos resulta fastidioso, se opone a nuestro modo de actuar, nos reprocha las faltas contra la ley y nos reprende contra la educación recibida. Veamos si es verdad lo que dice, comprobando cómo es su muerte. Si es el justo, es hijo de Dios, Él lo auxiliará y lo librará de las manos de sus enemigos. Lo someteremos a ultrajes y torturas para conocer su temple y comprobar su resistencia. Lo condenaremos a muerte ignominiosa, pues, según dice Dios, lo salvará. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo de hoy, Salmo 53, 3-4, 5, 6 y 8 respondemos todos, el Señor sostiene mi vida. Oh Dios, sálvame por tu nombre, sal por mí con tu poder. Oh Dios, escucha mi súplica. Atiende a mis palabras. El Señor sostiene mi vida. Porque unos insolentes se alzan contra mí y hombres violentos me persiguen a muerte, sin tener presente a Dios. El Señor sostiene mi vida. Dios es mi auxilio, el Señor sostiene mi vida. Te ofreceré un sacrificio voluntario, dando gracias a tu nombre, que es bueno. El Señor sostiene mi vida. Segunda lectura de la carta del apóstol Santiago 3,16, 4,3. Queridos hermanos, donde hay envidia y rivalidad, hay turbulencias y todo tipo de malas acciones. En cambio, la sabiduría que viene de lo alto es, en primer lugar, intachable y además es apacible, comprensiva, conciliadora, llena de misericordia y buenos frutos, imparcial y sincera. El fruto de la justicia se siembra en la paz para quienes trabajan por la paz. ¿De dónde proceden los conflictos y las luchas que se dan entre vosotros? ¿No es precisamente de esos deseos de placer que pugnan dentro de vosotros? Ambicionáis y no tenéis, asesináis y envidiáis y no podéis conseguir nada, lucháis y os hacéis la guerra y no obtenéis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal con la intención de satisfacer vuestras pasiones. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Evangelio del día, lectura del Santo Evangelio según San Marcos 9, 30-37. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos atravesaron Galilea. No quería que nadie se enterase porque iba instruyendo a sus discípulos. Les decía, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, y lo matarán, y, después de muerto, a los 3 días resucitará. Pero no entendían lo que decía y les daba miedo preguntarle. Llegaron a Cafarnaún y, una vez en casa, les preguntó de qué discutíais por el camino. Ellos callaban, pues por el camino habían discutido quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo, quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y tomando un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo, el que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí, y el que me acoge a mí, no me acoge a mí, sino al que me ha enviado. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión, no entendían lo que decía y les daba miedo preguntarle. Hay pasajes del Evangelio que cumplen la función de ser una suerte de espejo para el que los contempla. Pasajes que nos ponen frente a nosotros mismos, que señalan directamente a nuestro interior, preguntándonos qué hay en él. Nosotros tampoco entendemos lo que el Señor nos dice. Cuando con su palabra, y con su vida, y con su presencia en la nuestra, nos recuerda que el dolor, el sufrimiento, la pérdida y la muerte no es que tan solo sean parte de la existencia de la que no podemos separarnos jamás, sino que además son necesarios dada su inevitabilidad para crecer, para cambiar, para ser más, para tener más vida y vida en abundancia. No lo entendemos, o quizás no lo queremos entender. Por eso nos da miedo preguntar, ahondar, profundizar. No lo queremos entender porque, de hacerlo, de preguntar, de ahondar, nos pondría de frente a, como dice la carta de Santiago, nuestros deseos cerrados. Pedís y no recibís porque pedís mal, pedimos mal a la vida, al mundo y a Dios porque pedimos de forma egoísta.
Pedimos buscando nuestro propio bienestar, nuestro propio placer y comodidad, nuestro propio interés. Escuchar y contemplar la palabra es un buen antídoto contra ello. Es una buena manera de preguntarnos cuáles son las razones por las que nos acercamos a Dios y nos ayuda a descubrir que pedimos que no es lo que Dios quiere para nosotros. Nos trata de confrontar con dónde ponemos nuestra esperanza y nuestro deseo, qué es lo que realmente buscamos en Dios. Nos señala que tantas veces erramos en nuestros deseos pensando que hay claves de nuestra vida que serían mejores si estuvieran, olvidando que es imposible que, fuera de Dios, el ser humano alcance la plenitud. Por el camino habían discutido quién era el más importante. Con afecto y cariño, con cuidado y amor, el Señor Jesús nos vuelve a mostrar su pedagogía recordándonos, tratando que volvamos a pasar por el corazón, que no es el poder, la fama, la gloria, el dinero. El éxito, lo que llena el corazón del ser humano. Les da una idea y les muestra un gesto. Idea, solamente sirviendo a los demás, el corazón del hombre se plenifica. Gesto, colocar a un niño, los más pequeños y vulnerables, los que no cuentan, a los que nadie echa cuentas, y ponerlo como modelo de cómo han de ser las personas, sencillas, sinceras, espontáneas, vulnerables. El que me acoge a mí, no me acoge a mí, sino al que me ha enviado. Hay una pregunta que, quizás nuestro mundo de hoy más que nunca se hace, aunque no la verbalice del todo. ¿Por qué fiarnos de lo que Jesús dice? ¿Por qué si todo clama con el mensaje contrario, que la felicidad y la plenitud viene del poder, del tener, de la fama y el éxito, y que la pequeñez, el servicio, la debilidad son fuente de malestar? ¿Hemos de aceptar lo que Jesús enseña? ¿Con qué autoridad podemos aceptar su mensaje? El Señor Jesús nos lo dice. No es solo su palabra, es que su vida es testimonio de la promesa del amor de Dios. Si Dios, que nos conoce más que nosotros mismos, si como creador nos ha hecho de una determinada condición, solo bajo su autoridad se puede recordar al ser humano quién y para qué está hecho, lo condenaremos a muerte ignominiosa, pues, según dice Dios lo salvará. Y es que no solo la palabra de Jesús es la que acredita y da autoridad a su enseñanza. Es toda su vida y sobre todo su entrega hasta la muerte por amor a Dios y al ser humano, la que corrobora su mensaje, sellándolo Dios con su resurrección. Jesús resucitado, Hijo de Dios vivo, es palabra del Padre que enseña al ser humano su más profunda realidad. Amando, sirviendo, cuidando, en naturalidad y sencillez, es como el ser humano se desarrolla en plenitud. Cuidando el deseo y poniendo su mirada fuera de sí mismo, es como el hombre realmente alcanza a ser quien está llamado a ser. Desde la dimensión más profunda y espiritual es desde donde la persona puede planificar su vida. ¿Qué experiencia de mayor sentido y plenitud del corazón puedo recordar? ¿Con qué tiene que ver? ¿Dónde pongo los deseos de mi corazón? ¿Dónde mis aspiraciones de felicidad? ¿Qué memorias de servicio y de cuidado recuerdo? ¿Vuelvo a pasar por el corazón para abrirme al sentido de la existencia? ¿Cómo va la medida de mi confianza en la enseñanza del Señor Jesús?